puede convertirse en académico cuando pones unos instrumentos ahí, llamas a una buena cantante y la pones en el escenario. Estábamos hablando ayer de esto de la psicología académica y la psicología aplicada. De lo aplicada vamos a tener algunas semanas hablando todavía, pero lo académico, chicos, la psicología académica, y buenas tardes a todos ustedes. La psicología académica es esto que les damos en las aulas para comprender los conceptos que acompañan el trabajo en psicología. Es decir, la psicología académica es la psicología del laboratorio cuando haces investigación en psicología, o la psicología que aprendes para entender los conceptos que acompañan los diagnósticos, en el caso de lo más tradicional, positivista, modernista, lo cognitivo-conductual, por ejemplo, o para entender al sujeto cuando abordamos esta psicología desde una lógica más contemporánea, más aterrizada en nuestros contextos locales, que es la psicología socioconstruccionista, la psicología narrativa, la psicología, en resumen, posmoderna. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quieres entender los conceptos, hablamos de psicología académica. Cuando quieres aplicar esos conceptos en la práctica de la psicología, hablamos de psicología aplicada. Y por pedido del público, por ahí me contó Micaela que querían profundizar, que querían seguir la clase sobre un ejemplo de lo que es la psicología académica, tomando el psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué se acuerdan de lo que vimos ayer? Para ver en qué momento están de lo que conversamos ayer. ¿Qué recuerdan? Pablo. Pablo, ¿de qué hablamos ayer? -1. A ver, Debbie, ¿de qué hablamos ayer? ¿Sí me están escuchando? Micaela, ¿estás ahí? Sí, profe, perdón, estoy teniendo faltas con mi internet. No, más que para saber, porque están aterrados tus compañeros, no me responden a ninguna pregunta, quiero saber si me están escuchando. Ah, no, sí, profe. ¿Cómo así les interesó? No le estoy preguntando necesariamente a Micaela, a quien quiere responder. ¿Cómo así les interesó saber más de la clase pasada? ¿Y por qué estamos aquí, en horario asincrónico reunidos? ¿Qué les llamó la atención de lo que vimos ayer? Lo controversial que suele ser Freud, profe, Ok. porque siempre, incluso como usted suele decir, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, en memes y en esas cosas, siempre critican mucho su parte del psicoanálisis y el inconsciente. Y bueno, en lo personal a mí me llamó la atención porque usted decía que solo nacemos con el yo. Y entonces, y luego es en nuestra primera, o sea, como prohibición, es cuando, y esta primera prohibición sería que no se puede, el niño no puede amar a su madre. Entonces, es por eso, en lo personal. ¿Quién más? Gracias, Andrea. ¿Quién más? Lisette. Bueno, también para complementar lo que mencionó mi compañera, me parece interesante el momento que mencionó que uno para ser psicólogo también en sí tiene que leer a Freud para entender toda esta parte. Y respecto al psicoanálisis me llama bastante porque hay un libro que se llama El psicoanalista de John Katzenbach. Entonces me llamó full esa parte de la atención, ya que en este libro menciona cómo una sola palabra puede influenciar y cambiar la vida de tanto de quien hace ese día, tanto el consultante
como el psicólogo se diría en esta parte, algo así, el psicoanalista, ¿Y el es una consultante y el novela psicólogo. eso, Lisset? ¿Es un libro? ¿Es una novela? Es un libro, ¿Es un, ahí no, hablas es caso, un libro teórico o es una novela? una novela. Una novela. Ok. Una tercera persona. No sé si Irene, creo que quería decir algo. No, no sé. ¿Alguien más? Solamente, o sea, bueno, que yo, de lo que como preguntaba de qué nos acordábamos, iba a decir que cómo hemos ido pasando, o sea, cómo ha sido nuestro pensamiento antiguamente y cómo lo es ahora, porque digamos, como decía antes, en la Edad Media solamente nos basábamos en el teocentrismo, en que solamente es Dios y todo nuestro mundo giraba alrededor de él. Y después pasamos, en cambio, a la Edad Moderna, donde todo es positivista y todo lo que nosotros creemos o tenemos que creer es lo que es comprobable, ¿ya? Y bueno, ahorita estamos como que dice, como que en una mezcla de estas, entonces vivimos en algo mixto, donde todavía hay personas que creemos bastante en Dios, otras que creemos bastante en lo que dice la ciencia, eso, de eso. Cambiamos el Dios de los judeocristianos por la ciencia como Dios. Y ahora estamos en una etapa de transición, ¿no? Sobre todo en nuestras culturas más en desarrollo, en nuestras sociedades más en desarrollo, ¿no? La cultura no está en desarrollo, sino las sociedades. Bueno, miren chicos, les dije ayer, psicólogo que no ha leído a Freud no es psicólogo, incluso para criticarlo, ¿sí? No se puede negar la influencia fundamental de Freud en la vida de nuestra ciencia, pero además en la vida de la cultura. Descríbanme, por favor, la imagen típica de un psicólogo que sale en la tele. ¿Han visto esas novelas o en las películas en donde hay un psicólogo? ¿Cómo es este psicólogo? Físicamente, por Eh, ejemplo. claro, su nombre, Blanco. ¿Ok? Sí, lleva bata, además está sentado a un lado de su oficina y el paciente está como recostado en un tipo sillón y ahí le va hablando de sus cosas, que, bueno, esto si no estoy mal es lo que se basa el psicoanálisis, ¿no? Claro, lo de la bata te refuto, porque un analista no se pone bata, digamos, pero en el imaginario cultural está la imagen del doctor Freud. Es decir, el doctor Freud es este señor blanco, muy bien, judeocristiano además, en la mayoría de los casos. No sabemos, cuando lo miramos, no sabemos si es judeocristiano o no, pero el mundo occidental es sobre todo judeocristiano. Hombre con lentes, normalmente tiene lentes, tiene un Y con el escritorio, libreta de- perdón, y con su libreta de apuntes. tiene una libretita de apuntes y hay un diván, hay un sillón en donde uno se recuesta, no es un sillón de sala, es un diván, se llama un diván, en francés se llama chaiselón, ¿no? Y ahí tienes una persona acostada. Normalmente, ¿dónde está el psicólogo? ¿Está de frente de la persona? Está detrás o a un lado. Detrás, muy bien, detrás. Esa imagen es gracias a Freud. Freud atendía así a sus pacientes. Luego vino Lacan ya la segunda mitad del siglo XX y eso se hizo aún más radical, porque Freud al principio hablaba con las personas frente a frente. O sea, al principio de la terapia llegaba Dora, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos es esta mujer que él llamó Dora para cuando lo escribió en su libro. Llegó Dora y primero se entrevistó con él y luego de un proceso la puso en el diván para trabajar la asociación libre, que es el método psicoanalítico. Pero luego llegó Lacan, que hizo una revisión de lo que planteó Freud, Jacques Lacan, francés, y radicalizó el psicoanálisis. Entonces, esta persona que ni siquiera nota y se queda callado todo el tiempo, tú ni te enteras que está ahí, ese es un psicoanalista lacaniano, hiper estricto. Es más, el consultante entra por una puerta y sale por la otra, sale por otra puerta, nunca se cruza con nadie, solo está con el psicoanalista. Esa imagen tan poderosa del psicólogo es surgida del imaginario que creó Freud en nuestra cultura. ¿Sí? Entonces, no hay eh, no hay ningún rastro
de psicología en donde no se aborde de alguna manera el pensamiento freudiano. Incluso para detractarlo, como decía por ahí alguien, una de las personas que habló, para hablar mal de él, para decir que está mal. O sea, Freud marcó un antes y un después en lo que es la psicología y creó esto que llamamos psicoanálisis, ¿no? Entonces, si no me equivoco, ahí está el cheslón. Este es un cheslón, ¿no? No sé si nos habíamos quedado aquí, creo. Bueno, el psicoanálisis se entiende desde tres vertientes. Primero, como una práctica, es decir, como una praxis que trabaja con consultantes, con pacientes, como una psicoterapia, ¿de acuerdo? Una forma de hacer. Por otro lado, se le entiende como una epistemología, es decir, como psicología académica. Hay una teoría que presentó, que planteó, que desarrolló Freud y luego lo desarrollaron los otros psicoanalistas que fueron estudiantes, alumnos, revisores de la obra de Freud. Y tercero, como un método de interpretación y de investigación de las ciencias sociales. Se puede analizar la sociedad contemporánea desde la perspectiva del psicoanálisis. Entonces, para que vean qué completo que es esta propuesta psicológica académica del siglo XX, positivista. Eso no se olviden, por favor, porque es muy tradicional. Es igual de tradicional que el conductismo. Sí, todavía es una lógica, era una lógica tradicional. El tema es que, claro, marcó escuela y nosotros somos psicólogos gracias a Freud, de alguna manera, pero no deja de ser tradicional. Eso quiero dejarles claro, ¿no? En algunas cosas ya se ha superado esto. Hablamos también, si no me equivoco, de esto, es decir, la neurosis, lo que hacía el psicoanálisis es trabajar con neuróticos. Él decía que todos, Freud decía que todos somos neuróticos. El tema es que hay neuróticos que manejamos mejor nuestros síntomas, por eso vivimos en la cultura, y hay neuróticos que necesitan del apoyo terapéutico para poder superar el síntoma. Y la neurosis es el síntoma de un conflicto. Y ese conflicto es un conflicto intrapsíquico, está dentro de nuestra psique. ¿Sí? No es un conflicto externo, no tiene que ver con lo de afuera. Eso se llama estrés y Freud no lo trabajó. Trabajó el conflicto intrapsíquico. Y nos damos cuenta que estamos en conflicto, chicos, para Freud. Solo nos damos cuenta de los síntomas, de lo que se refleja de nuestro conflicto interior. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de psicoanálisis o el hermano menor del psicoanálisis, la psicodinámica, la psicología dinámica, estamos hablando de que creemos que todo ser humano tiene un conflicto interno. ¿Un conflicto entre quién? Entre una de estas instancias. Estamos viendo, me voy a venir aquí atrás, que como teoría, que es lo que nos interesa, es decir, la teoría, la psicología académica que planteó Freud, su teoría está basada en tres dimensiones. Una dimensión tópica, es decir, una dimensión en la que él propone que nuestra psique está dividido en espacios, en lugares, ¿sí? En instancias psíquicas, una dimensión dinámica que implica movimiento, ya vamos a ver, y una dimensión económica que implica un intercambio de energía. Recuerden, chicos, que esto, en mi caso particular, pero en el caso de todos los que hemos trabajado desde la lógica psicodinámica o psicoanalítica, esto lleva años de años comprender. No es que en una clase de una hora les puedo explicar. Estoy dándole una lamidita de gato, como quien dice, para que ustedes se emocionen y les guste y puedan investigar más. Y cuando, si tienen suerte, tienen otros profesores de esta lógica, les pregunten y aprendan a fondo. Esto yo estudié 5 años de esto para comprender un poco de lo que planteaba Freud. En una clase es muy complejo, pero les quiero dar un panorama, solamente es un panorama. Nos metemos en la dimensión tópica del lugar y les decía, Freud plantea dos tópicas. Freud dice que nuestra mente está dividida en
en 3 elementos. Depende de la tópica, del espacio que quieran ustedes ubicar o que quieran entender. La primera tópica habla de los 3 elementos que son inconsciente, preconsciente y consciente, y creo que de eso sí hablamos ayer, ¿sí? Es decir, Freud dice en su primera tópica que tenemos una instancia psíquica que es consciente, que es la que nos permite, que es la que tenemos cuando estamos en vigilia. Ustedes y yo no puedo verles, si están dormidos no están en el consciente, están en el preconsciente probablemente, sí, pero si estuvieran atendiéndome a clase, estaríamos en el consciente. Es decir, cuando estamos conscientes es cuando estamos despiertos, en la vigilia. Cuando recibimos los estímulos del medio ambiente, cuando nos relacionamos con el otro, cuando hablamos con el otro y en nuestros contextos. Consciente. El preconsciente es la instancia que mantiene algunos tipos de contenidos que podrían equipararse a los recuerdos, pero que no están en el consciente. Yo los traigo al consciente cuando me acuerdo de algo. Y les ponía el ejemplo de ayer, caminando por la calle y escucho una música y eso me recuerda a mi infancia cuando vivía en tal lugar y mi mamá escuchaba esa misma canción. Yo no estoy todo el tiempo pensando en mi mamá cuando me cantaba esa canción. Hubo un estímulo del contexto que trajo ese recuerdo a mi consciente, ¿sí? Esa instancia donde están guardados esos contenidos se llama preconsciente, ¿de acuerdo? Y hay una tercera instancia que se llama inconsciente, que es como un baúl, para que quede más gráfico, como un baúl donde guardo esos contenidos que son muy peligrosos para que estén en el consciente o son muy placenteros para que estén, ¿ok? Es decir, las cosas más internas que tengo, los dolores más profundos, tanto que ni sé que los tengo. Porque según Freud, se instalaron, los metí al inconsciente con la primera represión. La primera represión, según Freud, los estudiosos posteriores de Freud contemporáneos dicen que esto ha disminuido en edad. Según Freud, se daba alrededor de los 4 y 5 años. ¿De acuerdo? Ahora sabemos que pasa, hay algunos teóricos que dicen que la primera represión, la represión primaria, aparece en el niño ahora mucho antes, porque la sociedad ha evolucionado mucho más rápido. Entonces los niños son precoces, a comparación de Juanito, que estuvo con Freud en 1900. Y es más, Juanito nunca estuvo con Freud. Juanito, que es uno de los casos emblemáticos de Freud, lo trabajó a través de su papá. Fue su papá el que fue a la consulta y le contó la historia de Juanito y Freud sacó su teoría del inconsciente desde ahí. ¿Ok? Entonces, en el inconsciente, según Freud, están esos contenidos que nos afectan por peligrosos o por muy placenteros. ¿Sí? Esa es la primera tópica. Cuando alguien le dice, qué inconsciente que eres a fulano de tal, no está hablando de esto. ¿Sí? No es una categoría freudiana, porque todos somos inconscientes, así como somos preconsciente y somos consciente. ¿Ok? La segunda tópica es quizás más fácil de comprender y más conocida. Es la del yo, el ello y el superyo. Superyo se escribe así, seguido con tilde en la O. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice Freud? El yo es la instancia que está en el presente, parecido al consciente, y que me permite vincularme con el mundo. Ustedes y yo estamos en el yo en este momento, porque me están atendiendo, los que me están atendiendo, ¿sí? Y porque yo estoy hablando. Es decir, cuando hablo de yo o id, es la parte de la conciencia. Es decir, es cuando me puedo relacionar, cuando estoy yo en mis cabales, pensando en el presente. Ese es el yo. Cuando digo, yo soy Micaela, estoy hablando de yo. Cuando digo, soy Joseph, soy yo. Ese es el yo. ¿Ok? ¿Qué pasa con el ello? El ello está más vinculado con la tópica
que tiene que ver en la tópica 1 con el inconsciente. Es decir, el ello es una parte de mi mente, de mi aparato psíquico, ¿sí? Que está relacionado directamente con el deseo desde la perspectiva freudiana, que es sobre todo está vinculada con la pulsión de vida, es decir, con la necesidad que tenemos de vivir. Freud relaciona el deseo con la vida. Quien desea está vivo. Los muertos no desean nada. ¿Ok? Ese deseo, Freud lo llamó en algún momento eros, que tiene que ver con este amor. Es un deseo que tiene que ver con lo erótico. Por eso fue muy cuestionado Freud, porque era pansexualista. Para él, todo estaba vinculado con el deseo sexual, que es el deseo de vida. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, tiene mucha razón. Es decir, no significa el deseo de fornicar o de tener sexo, significa el deseo de vivir. Eso es lo que Freud planteaba, ¿sí? Entonces, con eso está conectado el ello. Háganse la idea que voy a dejar de compartir, que es este niño malcriado, este niño que quiere tener la satisfacción de todo ya. Ese es el ello, ¿sí? Tengo ganas de dormir, me duermo. Quiero helado y hago berrinches y no me lo dan. Quiero salir al patio y ese es el ello, ¿sí? Es este niño que quiere satisfacerse, ¿sí? Obviamente, en la vida cotidiana no podemos estar todo el tiempo en el ello, porque no podríamos vivir en sociedad si lo que queremos es todo el tiempo satisfacernos. ¿De acuerdo? Entonces, una parte del ello está metido en nuestro inconsciente, está reprimido en el inconsciente. ¿Por quién? Por el yo. El yo adulto, el yo que es nuestro personaje en la sociedad, le dice al ello, ve, ubícate, no puedes estar queriendo satisfacer tus deseos todo el tiempo, no puedes vivir en sociedad así, y lo reprimo. Sin embargo, el ello de vez en cuando sale. Si ustedes se acuerdan, ustedes están, paréntesis, contéstenme por favor, no se queden callados. Espérate un ratito, Paulina, antes contéstenme. ¿Ustedes ya vieron las etapas evolutivas? ¿Ya tienen una clase en donde vieron las psicoevolutivas? ¿O no? ¿O les toca el próximo semestre recién? ¿No han visto esto todavía? Esas son las ¿El desarrollo etapas psicológico del niño? Creo que sí hemos visto, como las etapas de Erikson, más o menos. Las de Erikson, ok. ¿Ya vieron las de Freud o todavía no? No, no hemos visto las de Freud. Ya, seguramente en algún momento verán. Cuando lleguen se van a acordar de mí. Es decir, Freud planteó que hay un proceso psicoevolutivo de los niños, ¿no? La etapa oral, si consiguen el placer con el chupón, con el chupete, en los labios, la etapa anal, aguantándose la caca, el pis, ahí se consigue el placer, ¿sí? La etapa de latencia, que es en la niñez, el libido, el deseo sexual está reprimido y luego viene la adolescencia, ¿no? Eso lo van a aprender seguramente, no sé si es Luisa la que les va a dar la clase o algo. Eso está vinculado con esto que le estoy diciendo del ello. No me acuerdo, Paulina, estabas preguntando. Sí, profe, no sé si me escuchan. No te escucho, habla más altito. Paulina. Ya, ahí sí me escuchan. Sí, ahí sí, dime. Ah, sí. Es que quería comentar algo sobre lo que usted mencionaba de si tuviéramos placer todo el tiempo. Y me parece escuchar que Freud también hablaba del eros, ¿no? Y hay un autor Byung-Chul Han me parece que habla de la agonía precisamente, de la agonía del eros, que actualmente estamos tan sumergidos en concentrarnos en los placeres que nos pueden dar, al menos hay una parte que dice que los jóvenes de ahora estamos más concentrados en atender los placeres carnales que los demás, o sea, como los espirituales. Entonces ahí es donde se da una agonía del eros precisamente y es cuando va a desaparecer. Entonces, me parece como que darle un tipo de ejemplo de lo que usted mencionaba, si tuviéramos placer en todo momento, tal vez podría desaparecer. Paulina, eso me sirve para la parte económica de lo que estoy hablando. Cuando hablemos de energía, ahí voy a hablar del eros, ya vas a ver. Pero el ello, estamos hablando de esta instancia, que es el ello, que lo que quiere es tener placer todo el tiempo, satisfacer su deseo, ¿ok?
En criollo, quiero helados, me dan el helado. Quiero leer, me dan el leer. Quiero dormir, quiero hacer caca, hago caca. O sea, el ello es esta instancia que quiere siempre satisfacerse. Y hay una tercera instancia. Hablamos del yo y del ello, ¿no es cierto? Hay una tercera instancia, que es esta, el super yo, que si ven que es grandota, si la ven aquí, grande. ¿Qué es el super yo, chicos? Freud dice que el super yo se genera de dos, con la combinación de dos cosas. Por un lado, la cultura. Es decir, cuando nacemos, nacemos en una familia y nacemos en una sociedad que tiene parámetros. Cuando ven un bebé, el bebé todavía no está metido en la cultura. ¿No es cierto? Porque un bebé caca cuando quiere, come cuando quiere, si es que tiene chance y tiene una mamá que le apoya de ese lado, porque la cultura es un terrible, chicos, y comienza a cortarnos las alas desde que nacemos, ¿de acuerdo? Pero Freud decía que la cultura da unas normas y, y hace que nos posterguemos. Es decir, hay momentos para comer, hay momentos para ir al baño, hay momentos para estar en clase. Esa cultura conforma el ello cuando la introyectamos, es decir, gracias a la cultura yo sé que a mis papás no los puedo mandar al carajo, no les puedo gritar, no les puedo insultar, aunque tenga ganas, ¿sí? Porque la cultura me dice que a los padres se les respeta. Eso yo lo introyecto en mi cabeza y se convierte en super yo. Y la otra parte viene desde dentro, que es este consciente, acuérdense de la otra tópica, es el consciente que reprime esos ideas, ¿se acuerdan? O hay esa represión y esa cajita que se llama inconsciente. Entonces, el super yo está viniendo de la cultura y viene del consciente que reprime estos deseos terribles. Entonces, el conflicto psíquico, según Freud, es la bronca entre el super yo y el ello. El ello que quiere conseguir el placer y satisfacer sus necesidades y el super yo que le dice, ubícate, no puedes, porque si no, no vivirías en la sociedad. ¿De acuerdo? Y el yo está en la mitad, partido en dos, fregado, jodido, perdón la expresión. Cuando no puede con esa presión, hace un síntoma que Freud llama neurosis. ¿De acuerdo? Entonces, el super yo no sirve, porque el super yo evita que nos estemos dando de quiños y de mordidas cada vez que nos morimos de las iras, por ejemplo. Funciona, pero al mismo tiempo nos reprime. Karen. Entonces, ahí es cuando en esa bronca que tiene el yo, el ello y el super yo y que se produce un síntoma en el yo, que se dan los mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa es un mecanismo que tiene el yo para salir, o sea, para evitar que el conflicto rebase, o sea, salga como la espuma de la cerveza, así se rebase del vaso. Ese es el mecanismo de defensa. Es un mecanismo de alguna manera inconsciente que usamos para que el ello se quede quieto y se quede callado y sentado en su banca. Vas bien, Karen. Es más complejo que eso, pero vas bien. Andrea. Una consulta, profe. Entonces se dice que nosotros también tenemos instaurado la maldad, pero entonces sería como que en el ello, o sea, esas prácticas de, por ejemplo, alguien nos hace mucho daño y querer matarlo, pero nos frena el super yo. De alguna manera nos frena el super yo. Pero cuando hables de maldad, vamos a hablar, cuando hablemos de la parte económica, como lo que lo que planteaba Paulina hace un rato. Espérame un ratito, ¿ok? Recién estamos en la parte tópica. Así como a 1000 por hora, pobre Freud debe estar revolcándose en la tumba que les doy tan superficialmente esto que no tengo tiempo para más, ¿ok? Y tampoco es mi clase. Entonces, Freud decía esto. ¿Dónde están las dos tópicas conviviendo juntas? Si ven, hay una relación entre inconsciente, preconsciente y consciente, yo, ello y superior. Están conviviendo juntas. Segunda instancia, el conflicto intrapsíquico o la dimensión dinámica. Un poquito ya les adelanté, ¿sí? Los fenómenos psíquicos son esto que ustedes van a estudiar conductista o cognitivo-conductualmente, como qué sé yo, los fenómenos del pensamiento y eso,
los fenómenos psíquicos se dan como resultante, según Freud, de este conflicto que hay en las tópicas, ¿sí? Y van variando de acuerdo a la fuerza que cada uno tiene, cada una de las tópicas va adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay movimientos dinámicos en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿sí? Que a veces generan que el inconsciente, que el ello esté afuera. Por ejemplo, cuando satisfacemos nuestro deseo sexual, es ello, es el ello el que está a flote, ¿sí? Pero cuando nos reprimimos porque no lo podemos hacer en la calle Amazonas, tenemos que esperar a llegar a la casa con nuestra novia para hacerlo, ahí actúa el super yo, hay un conflicto ahí, ¿no? Entonces, eso es la dinámica, chicos. Este conflicto que Freud plantea que todos tenemos en nuestra mente, ¿sí? Algunos los manejamos mejor que otros. Algunos manejamos bien al principio, en algún momento el conflicto intrapsíquico, y otros a veces nos desbordamos, ¿sí? Es decir, no es una cosa lineal. Hay momentos, por ejemplo, hay cosas que nos pasan que hace que este conflicto intrapsíquico se exacerbe. La muerte de alguien, un miedo extremo, el estar expuesto a alguna vulneración de nuestros derechos, ¿sí? Hace que ese conflicto se genere tan grande que genere síntomas. Eso planteaba Freud desde la perspectiva dinámica. Es decir, nuestro aparato psíquico no es lineal. Lo cognitivo-conductual plantea que es lineal y que tiene que ver con el contexto. Freud plantea otra cosa. Todos tenemos conflictos. Algunos lo manejamos mejor y otros peor. Eso es la dimensión dinámica. Y finalmente está la dimensión económica que parece que les encanta sin saber, pero les encanta. Sí, Freud decía que hay una energía en la mente, ¿sí? Esa energía se llama energía pulsional, las pulsiones, ¿sí? Entonces, la energía psíquica es lo que nos permite estar activos y vivos, ¿ok? Y sobre todo hay dos fuentes de esa energía. El eros, no sé quién mencionó al eros, que es la pulsión de vida, es lo que nos lleva a vivir la vida, el eros, y el tánatos, que es la pulsión de muerte, que es la pulsión de destrucción, de bronca, de rabia. Esa energía se va moviendo en la parte dinámica. ¿Ven cómo se relacionan las tres? La energía de Eros o la energía de Tánatos se mueve en nuestra mente y genera esta dinámica que sostiene la teoría freudiana. ¿En qué espacios se desarrolla esto? En las tópicas. ¿Ven qué chévere? ¿Ven cómo se va armando el rompecabezas? Entonces, el espacio de la energía, el espacio donde se desarrolla esta energía y donde se da el conflicto son las tópicas. Y ahí cuadra la teoría psicoanalítica. Ahora, se portan especiales y me dicen, pruébenme que existe el inconsciente. No se puede probar. No está en un lugar, no está en un lugar físico, no está en la neurona 5, en la circunvolución 8, no está ahí. Pero está cuando aparece, chicos. Y esa es la maravilla del psicoanálisis y me emociono porque es maravilloso, tienen que leerlo. El inconsciente está cuando aparece. Freud decía que es la única manera de verlo. ¿Y cuándo aparece el inconsciente, profe Maritza? Aparece, por ejemplo, en los sueños. ¿Cuándo sueño? La interpretación de los sueños tiene 2 tomos. Léanlos. Allí se manifiesta el inconsciente y la energía. Se manifiesta camuflado, se manifiesta disfrazado, con bigote y sombrero, para poder pasar y poder acordarme de eso cuando estoy en la conciencia o en la vigilia. Porque si es que no fuera camuflado, es muy peligroso y lo reprimo. Cuando estoy dormido, las defensas están más bajas y puede salir, pero sale disfrazado en los sueños. ¿Dónde más? Natalia.
Sí, pero vuelta, nosotros el semestre anterior leímos a Carl Jan Gustav y él Jung, a vuelta Jung. Ajá, Carl Gustav Jung. Ajá, ¿y? y vuelta refutaba a Freud, dice, porque le daba una, o sea, generalizaba mucho la interpretación de los sueños, era como un manual, mientras que John decía que era de acuerdo al intérprete, o sea, digamos, si yo sueño algo, yo por ser de aquí, de Latinoamérica, lo voy a interpretar de De una una forma, manera, mientras, y alguien de aplausos. Medio Oriente Muy lo bien. va a interpretar de otra forma. Genial que les hayan hecho leer a Jung. ¿Les dijeron quién era Jung? ¿Les explicaron quién era este señor Carl Gustav Jung o no, Natalia? No, nos hicieron leer el libro y exponer. Ya. Bueno, perfecto que les hayan hecho leer el libro, pero siempre que lean un libro hay que contextualizarlo. Carl Gustav Jung fue alumno de Freud. Fue el alumno preferido, ¿sí? El alumno amado por Freud. Por dos razones. Primero, porque era inteligentísimo. Era casi tan genial como Freud. Casi tan genial, entonces lo amaba por eso. Y segundo, porque era católico. Y porque Freud no era bobo. Y dijo, a mí me censuran porque soy judío. Entonces, este alumno amado que se llama Carl Gustav Jung, lo voy a adoptar, lo voy a hacer mi hijo teórico predilecto para que me ayude a promulgar mis ideas psicoanalíticas en el mundo católico, sin prejuicios. ¿Qué pasó, Natalia? Que cuando Jung estaba en clases, lo amaba Freud, pero empezó a darse cuenta de que no estaba tan de acuerdo con todo lo que decía. Y comenzó a refutarle. Y dijo, porque Freud habla del psicoanálisis como una ciencia del individuo. Es decir, todos tenemos consciente, preconsciente, inconsciente, yo, ellos, super yo, individual. Y Jung dijo, sí, pero ¿y la cultura? ¿Y, y los ancestros? Los contenidos inconscientes que salen en los sueños, que no me dejaste decir las otras formas en que sale el inconsciente, pero bueno, que salen en los sueños, por ejemplo, están impregnados de contenidos y de cosas que tienen que ver con la cultura, lo que tú decías. En Latinoamérica soñamos algunas cosas que para nosotros significan algo distinto a lo que significa en Europa o en Alaska o en la China. ¿Dónde está, querido Freud, eso? Y Freud le dijo, no, eso no, el inconsciente no es así, el inconsciente es individual y mi teoría calza para los individuos. Y Jung le decía, no, pero ¿dónde está lo colectivo? Es mucho más complejo. Y Freud le decía, no, y al final se pelearon, Natalia. Y Jung se abrió del psicoanálisis y fundó lo que nosotros los psicólogos llamamos psicología profunda, que es psicoanálisis junguiano. Entonces sí, tienes razón. En el tema de los sueños y de muchas otras cosas, Jung refuta a Freud, pero se sostiene en Freud. ¿Estamos claros? Lo mismo que Adler. Adler era alumno de Freud, pero hizo un adelanto, cambió de rumbo en algunas cosas. Y Freud, que era un señor, un patriarca, heterosexual, blanco y judeo-cristiano, no le gustaba que alguien se le pare enfrente y diga que no estaba de acuerdo. Recuerden, siglo XX, psicología positivista, la verdad. Y se peleaba con sus alumnos, se peleó con Jung, se peleó con Adler. ¿Sí? Entonces tienes razón. Hay cuestiones que refutan, pero hay que tener cuidado en cómo se lee también a Jung. La psicología profunda es maravillosa también, pero surge del psicoanálisis. ¿Okay? Sí, pero sí, estuvo realmente interesante el libro. Sí, es muy chévere. Y sobre todo, Jung habla de cómo debe ser el psicólogo. Y es increíble. El personaje del psicólogo para Jung es lo máximo. Averigüen, lean. Ya quisiera yo ser como el psicólogo que plantea Jung. Es un hombre o mujer culto, que conoce de las ciencias, que ha estudiado, que se alimenta de la curiosidad sobre el mundo. Es un maravilloso Jung. Pero es hijo de Freud, ¿ok? Si es que eso es un pero, ¿no? A mí me parece que es una riqueza, pero para muchos es un pero. ¿En qué otra manera? Tengo unos minutos más. ¿En qué otra manera sale el inconsciente? Esto les va a encantar. En los actos fallidos.
¿Han escuchado qué es un acto fallido? No, o al menos yo no. ¿Alguna vez te ha pasado, Irene, que quieres llamar a tu mamá y marcas el teléfono de tu enamorado? O que, No me ha pasado. o a Rodrigo, que quiere llamar a su enamorada y marca sin querer el teléfono de su mejor amiga, entre comillas, ¿sí? O que estás con alguien que se llama Lucía y le dices, hola Marta, mi amor, te quedas así, helado. Esos son actos fallidos, es decir, actos que hacemos inconscientemente y que nos remiten a otra cosa. Es nuestro inconsciente que está saliendo, ¿no? Otra forma en que Freud sostiene que sale el inconsciente, cuando aparece el inconsciente, es en el humor, chicos. Es maravilloso. Hay un libro que habla de eso, Freud escribió un montón. El humor y su relación con el inconsciente se llama el libro, ¿no? Cómo el humor ayuda a que salga el inconsciente y salir, liberar un poco de esa presión que pone el superyo en el ello. Esos chistes machistas, esos chistes desagradables, esos chistes escatológicos que hablan de caca, de pis, de sangre, esos chistes, los chistes racistas, ayudan, según Freud, él estudiaba, recuerden, principios del siglo XX, hace ¿no? Han pasado cosas ya después de eso. Él hablaba de que el humor ayuda a sacar el inconsciente. Y me estaba olvidando de la otra que es muy importante, los lapsus. Los lapsus son equivocaciones del lenguaje, ¿sí? No me acuerdo, una vez, no sé si ustedes recuerdan, Maduro, el presidente Maduro tuvo un lapsus que le causó el escarnio público, no me acuerdo qué dijo, algo del sexo, no me acuerdo cómo fue. Un lapsus es una equivocación en el lenguaje. Quiero decir una cosa y digo otra, ¿sí? Casi siempre tiene que ver con lo sexual, ¿no? Entonces, esas son formas en que el inconsciente aparece. ¿De acuerdo? Entonces, toda la lógica psicoanalítica está sostenida en estos conceptos que muy superficialmente les acabo de transmitir. Ahí me quedo con esto. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo, la sociedad ha cambiado, ¿sí? Por suerte. Y sabemos, todavía tengo 10 minutos, se han superado muchas de las cosas de los planteamientos de Freud, por suerte, porque Freud era hombre, blanco, judeocristiano, ¿sí? Venía de una élite de pensamiento y eso marcó su teoría. Entonces se ha superado el psicoanálisis o las ideas analíticas se han superado de muchas maneras. Y les voy a poner un ejemplo para que vean cómo se ha superado. Freud decía en algunos de sus textos que las mujeres, ¿sí? Primero decía que las mujeres somos el continente oscuro, es decir, que es muy difícil comprendernos, ¿no? Primer machismo del día, pero bueno. Segundo, él decía que la sexualidad femenina tiene dos momentos. Tiene un momento inmaduro, ¿sí? Y que es cuando las mujeres obtenemos nuestro placer sexual, es decir, el orgasmo, estimulando el clítoris. Y que eso es un signo de la inmadurez de nuestro aparato psíquico. Que cuando las mujeres llegamos a un estadio adulto, ya no obtenemos placer sexual de esa manera con la estimulación del clítoris, sino que lo hacemos con la penetración masculina. Es decir, para ser plenamente mujeres, debemos tener el orgasmo a partir de la penetración de un hombre, del falo, ¿sí? Del pene. Y esa teoría ha perdurado hasta hoy. Entonces, todo el mundo habla de orgasmo femenino y la necesidad de que para tener un orgasmo femenino tenga que ser un orgasmo vaginal, es decir, por la estimulación de los músculos de la vagina. Todo lo que es la pornografía, todo lo que es el tema de la industria del sexo, los juguetes sexuales y todo, están sostenidas en esa idea que tiene más de un siglo de vigencia, ¿sí?
en que nuestro orgasmo es vaginal y que solo las mujeres no maduras psicológicamente tienen un orgasmo clitóreo o clitorial. ¿Ok? A partir de los años 70 se hace toda una investigación sobre el sexo, ¿sí? Y comienza a tomarse en cuenta el tema de las mujeres. El machismo es tan grande, chicos, que solo se estudió el sexo hasta los 80 o 70, solo pensando en esta idea freudiana de que el placer nos lo dan los hombres o la penetración. Y no se hizo estudios sobre sexualidad femenina. Cuando lleguen a sexto, creo que es, no mentira, a quinto y sexto van a tener psicología de la sexualidad y seguramente ahí profundizarán esto. El orgasmo femenino no ha sido estudiado sino hasta las últimas décadas del siglo XX y ahora. Pero en los estudios se descubre, en la anatomía, se descubre que todo el orgasmo de la mujer es clitorial. Es decir, que las mujeres obtenemos nuestro orgasmo con la estimulación del clítoris. Lo que sucede es que cuando hay una penetración, se da una estimulación del clítoris indirecta. Entonces, no hay mujeres inmaduras y mujeres maduras. Hay mujeres. La idea de Freud sostuvo un machismo terrible y sostiene todavía el machismo que implica que los hombres son necesarios para nuestro placer femenino. Gracias a Freud. ¿Sí? Miren el impacto que ha tenido. Y recién ahora hay estudios, conceptos, teoría y personas, hombres y mujeres, que sostienen que el placer femenino puede ser obtenido sin necesidad de tener un hombre. O sea, comienza una liberación política, social, ideológica de las mujeres, que estábamos oprimidas por la teoría freudiana. ¿Eso hace que Freud sea una bestia? No. Freud era hombre de su época. Y el psicoanálisis surge en esa época. Y tiene razón y se lo debe comprender en determinadas cosas, pero se lo puede contradecir también, porque ya ha pasado el tiempo. Entonces, miren, chicos, cómo es necesario leer a Freud, porque es parte de nuestra formación como psicólogos, pero también le podemos refutar, porque estaba sostenido en lo positivista, es decir, en el diagnóstico, en la enfermedad. ¿Sí? Para Freud, las mujeres éramos neuróticas y éramos histéricas, es decir, nuestra neurosis se reflejaba en nuestro cuerpo y en la época era así. Pero que ahora un psicólogo del siglo XXI, del 2022, diga que Maritza es histérica, es que está desubicado completamente. Entonces, al psicoanálisis como psicología académica hay que conocerlo y entenderlo. Pero cuando pasamos a la práctica hay que cuestionarlo también. ¿Sí? Cuando pasa a ser psicología aplicada se lo debe cuestionar. Tenemos 6 minutos para preguntas. Gracias. Andrea. Profe, ¿y cómo se podría explicar, por ejemplo, cuando se dice, o bueno, se dice comúnmente cuando, por ejemplo, no está bajo los efectos del alcohol, que también actúa el inconsciente o no? Porque hay veces que usted, por ejemplo, le pregunta a alguien, le dijo algo y usted le vuelve a preguntar y dice, no, es que no me acuerdo. O el dicho ese que dice, todos los borrachitos dicen la verdad. Más o menos, ajá. ¿Cómo actúa allí? O sea, si Freud analizara eso, Andrea, sí podríamos decir que el alcohol es un inhibidor. Es decir, el alcohol baja las defensas del yo. ¿Sí? Cuando tú bebes alcohol, el que se marea es el yo. Entonces, ¿quién prima? El ello, de alguna manera. Eso, digamos, simplificando, ¿no? Puede contribuir a eso. Igual el uso de drogas.
Es decir, lo que las drogas y el alcohol inhiben es el yo. Y eso potenciaría a la salida del ello. Pero ahí está el super yo, me explico, el super yo no se duerme, el super yo no se droga y el super yo no se alcoholiza, o sea, está ahí presente, ¿no? Entonces, relativamente sí. Pero también allá está la cultura, ¿no? Eso que estás mencionando es la cultura. Por aquí me dicen algo que es interesante y es que otra prueba de que Freud es hombre de su época y su teoría responde a la época es que surge con la revolución industrial. ¿No le suena a una máquina esto de las energías, del conflicto intrapsíquico? Eso es porque Freud estaba imbuido de su época y estaban empezando las grandes fábricas y, y estos procesos industrializados. Entonces, su teoría un poco también está impregnada de esa lógica de su contexto histórico-cultural, ¿sí? Esto de la energía, del eros y del tánatos y del movimiento intrapsíquico tiene que ver con esa lógica industrializada de inicios del siglo XX. Recuerden, Freud murió, si no me equivoco, el 39. Pero, doctora, si entonces si toda esa teoría de Freud está tan, digamos, inculcada por su época, su cultura, Sí. Su élite y toda esa cuestión, ¿qué ha cambiado la, eh, desde el psicoanálisis que él realizó ahora? Como toda A cómo ciencia, como toda ciencia, Natalia, la ciencia va cambiando, ¿sí? Acuérdate de la ciencia termodinámica, por ejemplo. Ahora ya estamos en la física cuántica. Es decir, Freud planteó su teoría, fue muy cuestionado, luego fue revalorizado y llegaron otros psicólogos que lo reformularon, como Jung, como Adler, que vimos hace un ratito por el ejemplo de no me acuerdo quién, ¿sí? Entonces, se ha ido revisando la teoría, ¿sí? Luego llegó Lacan y nos metió en un embrollo impresionante respecto al psicoanálisis, que es un psicoanalista que también hay que leer, aunque realmente es muy complejo de entender, pero si lo pueden leer, tienen la oportunidad, lean sus seminarios, es interesante, ¿sí? Y ha ido cambiando, es decir, el que haya cambiado no invalida algunas cosas, no invalida. Yo les decía hace un rato, la represión primaria, según Freud, surge alrededor de los 5 años, con la prohibición del incesto. Esto es muy complejo de explicar en 2 minutos. La prohibición del incesto, ¿no? Esto que el papá le dice a su hijo, no puedes desear a tu madre, cuando seas grande tendrás otra mujer. Y eso instaura el inconsciente. Eso se podía entender más en la época de inicios del siglo XX, donde había un desarrollo infantil que era mucho más ingenuo, si tú quieres, ¿no? Ahora los niños de 4 años manejan más el TikTok que uno, entonces la represión primaria, sí, sin embargo, todavía hay conflictos que tienen que ver con la represión primaria. Yo lo veo en la terapia, es decir, cuando uno que ha estudiado algo de psicoanálisis se encuentra con sus consultantes, ve que hay cosas que sí tienen sentido todavía, ¿sí? Entonces, digamos, hay que tener una mirada crítica, reconocer el aporte, y el aporte fundamental es que haya hecho que la psicología sea una ciencia válida en este mundo, sin pruebas físicas. Ese es un aporte increíble, pero también hay que tener una mirada crítica, ¿no? ¿Quién levantaba la mano? ¿Lisette? ¿O Karen? No, era yo. Le iba a preguntar. Entonces, en los mecanismos de defensa salen cuando el yo de alguna manera quiere como parar la batalla que hay entre el ello y el super yo. Pero si es que un mecanismo de defensa no puede controlarlo esto, tengo entendido que ahí salen a flote los complejos. O sea, ¿me podría explicar más eso? Tal vez me expliqué mal. Los mecanismos de defensa no son conscientes, ¿ok? Es una defensa que el superior pone en juego desde el inconsciente para que la energía del eros o la energía o el yo no se manifieste todo el tiempo, ¿sí? Es decir, sí, a ver,
los mecanismos de defensa se manifiestan en el yo, en la conciencia, pero son mecanismos del super yo, de la parte inconsciente del super yo. ¿Estamos claros, Karen? Es decir, no es que yo puedo decir, voy a poner en juego mi mecanismo de defensa de la negación para no enfrentarme a esta realidad. No pienso así. Solo niego. No, no ha pasado eso. Mi mamá no se murió. Es mentira. No se murió. ¿Sí? No estoy pensando conscientemente. Sale desde mi inconsciente, porque esa realidad de la muerte de mi mamá es muy compleja. Entonces eso primero te lo aclaro. ¿De qué me estabas hablando? ¿De qué era? Me olvidé. Que, por ejemplo, ya eso de los complejos. Los complejos. ¿O qué sucede si un mecanismo de o sea, agota el super yo todos los mecanismos de defensa contra una situación difícil, podría decir? ¿Qué sucede con la persona? En rápido, y con esto terminamos, en rápido, en rapidísimo, Karen. Me parece excelente que te guste y lee a Freud. El complejo es la manifestación de lo que sucede cuando se ejerce el mecanismo de defensa. Es decir, el inconsciente está aunque esté reprimido por el mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces aparece en forma de una, entre comillas, por favor, entre comillas, enfermedad, que vendría a ser un complejo. Por ejemplo, el complejo de Edipo, ¿sí? El complejo de Edipo es un mal, desde la perspectiva freudiana no hablan de eso, pero es como una enfermedad psíquica que tiene que ver con esta represión inicial, ¿sí? Es el complejo de superioridad. En el fondo, el complejo de superioridad sale cuando el mecanismo de defensa no ha funcionado y lo que busca es compensar, ¿sí? Por eso los psicólogos decimos, esta persona tiene complejo de superioridad, pero en el fondo tiene una pésima autoestima, una bajísima autoestima. El complejo surge como síntoma de esta manifestación de represión, ¿no? Rápido, porque chuta, eso es muy largo de explicar, Karen, pero les recomiendo, chicos, miren, ya me voy. Yo les he puesto en la plataforma un regalito de mi parte, ¿sí? Es un cómic sobre Freud, no sé si alguno lo tenga, si lo tiene, bueno, ya tiene doble, si no, bájenlo. Es un libro sobre Freud en cómic que explica rápidamente cómo fue todo este proceso de creación del psicoanálisis. Se lo regalo para que lo tengan, lo lean y lo disfruten, ¿de acuerdo? Nos vemos el siguiente lunes a las 7:30 para hablar de la psicología aplicada. Cuídense mucho, chicos. Chau, chau. Muchas gracias, profesora.